Los domingos son días de disfrutar en familia. Y qué mejor forma que con un riquísimo menú de la comida mexicana. Muy buenas, bienvenidos un día más, yo soy Luz y hoy os traigo 3 riquísimos platos de la comida mexicana adaptados a los ingredientes que tenemos por aquí. Ya veréis qué fácil y qué rico. Comenzaremos haciendo el postre para que esté frío para después de comer. Haremos jericayas, que no deja de ser como un flan, pero venido un poquito a más. En el cazo hemos añadido 400 ml de leche entera y 100 ml de nata o crema para montar. Una rama grande de canela que desmenuzamos un poco, 50 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Yo solo le puse 50 gramos de azúcar porque no me gusta muy dulce. La receta original decía 80 gramos, para que lo tengas en cuenta. Y ahora a fuego medio removemos constantemente hasta que casi comienza a hervir. En el momento en el que veamos que empieza a subir, apartamos del fuego y dejamos enfriar casi por completo. En un bol vamos a cascar 3 huevos, estos son de tamaño L. Mejor sin cáscara, por favor. Ya voy. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Es que estaba calladita hasta que he visto que se te ha caído la cáscara. Ya veo, ya. Bueno, batimos muy bien los huevos y ahora que la leche ya está prácticamente fría, vamos añadiendo los huevos sin dejar de remover. Lo hacemos así para evitar que los huevos se cuajen si es que le queda algo de temperatura a la leche. Pero vaya, que si la leche está fría no tienes que tener ningún problema. Y ahora vamos a colar la mezcla en una jarrita para eliminar cualquier posible grumo y los trocitos de canela. En una fuente grande que puedas llevar al horno ponemos nuestros moldes, que también puedas llevar al horno, claro, y los vamos a llenar con nuestra mezcla. Puedes llenarlos hasta arriba porque no va a subir. Al final a mí me sobró un vasito, así que recoloco un poco los demás. Y vamos a añadir agua hasta que cubra la mitad de los vasos, para que cuando el agua hierva no entren las jericayas. Vamos a cocinarla en el horno al baño María, a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 30 minutos. Y así nos quedan. Las jericayas deben quedar así, como esta que veis, pero mi horno no calienta por igual, así que le voy a dar ese toque tostado con un poquito de azúcar y un soplete. Pues haciendo esto parece una crema catalana. Sí, bueno, pero solo por esto, no se parecen en nada, ya vas a ver. Ahora sí están perfectas. No os imagináis lo ricas que están, con un intenso sabor a canela. Y mirad cómo baila. Al contrario que los flanes, a las jericayas no se les pone caramelo en la base ni se desmoldan. Y se les hace una capita fina en la parte superior que tiene un riquísimo sabor a tostado. Si nunca las has probado, te las recomiendo porque te van a encantar. Vamos a preparar ahora un plato para compartir en el centro de la mesa. Unos riquísimos nachos. Voy a comenzar machacando algunas de las especias que va a llevar. Unos granitos de pimienta negra, unas bolitas de pimienta de Jamaica y 4 clavitos de olor. La pimienta de Jamaica la he visto en Ahorramás, pero seguro que en supermercados grandes como Carrefour o Alcampo también la tienen. Bueno, pues le damos fuerte con el mortero hasta conseguir un polvito. Si tienes molinillo para especias, pues mucho mejor. Yo, como no tengo, le doy al mortero. Y así es como tiene que quedar. ¿Veis? Así es suficiente. Ahora vamos a pelar una cebolla. Le quitamos las 2 primeras capas que son más duras. Y las vamos a partir en trozos grandes. No es necesario picarlas, simplemente trocearlas un poco, ya que luego las vamos a triturar. 4 dientes de ajo que pelamos y dejamos enteros. Y un pimiento choricero seco que ya lo tengo limpio de semillas. La receta original lleva chile chipotle seco y chile guajillo, pero yo no los encontré por aquí, así que utilicé un pimiento choricero que es el que más fácil podemos encontrar. ¿Es lo mismo? No, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. No será un plato típicamente mexicano, pero algo se le parecerá y estará
típicamente rico. Aprovecho para decirte que te suscribas al canal si es que te gusta mi contenido. Es completamente gratis y así formarás parte de esta comunidad tan chula que poco a poco va creciendo. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Bueno, pues voy a trocear el pimiento un poco para que luego se hidrate más fácilmente. Asimismo con las manos, no es necesario que sea muy pequeño. Y aquí tengo una guindilla a la que le voy a quitar las semillas para que no pique tanto. Estas las compré en una frutería de mi barrio, así que seguramente cerca de tu casa también las tengan, incluso más grandes. Y si no las encuentras, pues también puedes usar guindilla de cayena, que también sirve. Esto es un trozo de pasta de achiote que tengo desde hace ya tiempo y está un poquito seco. No es sustituible por nada, pero si no tienes, usa pimentón dulce no ahumado. El sabor no es igual, pero dará ese color rojo y también estará muy rico. Como ya os he dicho antes, hay que adaptar las recetas a los ingredientes que tengamos. No será el plato original, pero es casero y estará rico también. Bueno, pues estoy hidratando el achiote porque ya os he dicho que estaba muy seco y lo reservo para después. Y ahora vamos a cocinar. En una sartén a fuego bajito vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y vamos a tostar un poquito las especias que acabamos de machacar. Solo un poquito, hasta que comiencen a oler. Y añadimos los ajos y la cebolla, que desmenuzamos un poco. Tú no te escapas. Mezclamos muy bien con las especias y el aceite y así ayudamos a que todo se vaya cocinando y que las especias no se quemen. Añadimos el pimiento y la guindilla, 2 hojas de laurel que partimos por la mitad, una cucharadita de orégano y una pizca de sal. Y vamos mezclándolo todo y cocinando a fuego bajito hasta que comience todo a desprender olor. Y cuando comencemos a percibir todos los aromas, añadimos un vaso con la mitad de vinagre blanco y la mitad de agua. Y dejamos cocinar unos minutos hasta que el pimiento se hidrate y comience a ablandarse. Cuando notemos que tanto el pimiento como la guindilla ya comienzan a ablandarse un poquito, ya lo podemos apartar del fuego. Y ahora lo vamos a pasar todo a un vaso de batidora. Jo, pues yo no sé cómo estará eso, pero es que ya huele que no veas. Pues imagínate, este adobo es una pasada. Añadimos el achiote o pimentón dulce, lo que tengas, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo y la misma cantidad de comino. Y trituramos hasta obtener una masa. Debe quedar así, una especie de cremita fina y con un intensísimo sabor. Pues nada, lo volcamos en un bol. Y ahora voy a apartar un poco en un cuenco más pequeño, porque hay mucha cantidad y solo voy a usar un poco para macerar pollo. Haciéndolo así podremos macerar el pollo tranquilamente sin contaminar el resto, que podremos guardar o utilizar para otra cosa. Aquí tengo 2 pechugas de pollo que voy a sazonar por los 2 lados. Y ahora los voy a pintar muy bien con mi adobo. ¿Veis por qué lo hemos puesto en un cuenco más pequeño? Ahora podemos hacerlo tranquilamente porque todo lo que hay en el cuenco lo vamos a usar y así no se contamina el resto del adobo. ¿Y el resto del adobo que nos queda? Pues usaré un poco para el siguiente plato y lo demás lo puedes guardar en la nevera o en el congelador. Pues ahí has estado apispada, Luz. Bueno, en realidad lo que me ha pasado es que más de una vez he tenido que tirar algún aliño o algún adobo por no hacerlo así. Y como de los errores se aprende, pues yo lo muestro para que no le pase a los demás. Bueno, pues ya tenemos el pollo bien pintadito, añadimos todo el adobo. Limpiamos un poquito los bordes y los vamos a llevar a la nevera un mínimo de 2 horas, pero si está toda la noche, mucho mejor. Ahora en una sartén ponemos otro chorrete de aceite. Añadimos un diente de ajo picado. Y cuando comienza a chisporrotear, así como veis, añadimos también media cebolla muy picadita. Mezclamos muy bien y vamos cocinando hasta que esté translúcida. Cuando ya la tengamos así, que comience a estar medio transparente y doradita, añadimos media taza de frijoles.
Estos son de la marca La Costeña y los compré en Carrefour y están tan ricos que los puedes comer así solos. Mezclamos un poco y los vamos a machacar un poquito con un chafador de patatas o con un tenedor. Queremos que queden un poco machacados pero que tengan textura y se noten los frijoles. Pues ya lo tenemos, esta textura a mí me parece que está bien. Probad la comida mientras cocináis. Añadid ingredientes a vuestros gustos. Dejad la consistencia o la textura que más os guste. A mí me gusta que se noten los frijoles. Si a ti no te gusta, pues los machacas más. O incluso puedes pasarlo por la batidora. Jugar y experimentar en la cocina. Sé que soy pesada, pero es que la cocina es eso. Jugar, experimentar, disfrutar y adaptar a nuestros gustos. Y a nuestro bolsillo. ¿Que no te gusta el jengibre? Pues no se lo pongas. ¿Que no te gusta el cilantro? Pon perejil. ¿Que no te gusta encontrarte trocitos de cebolla? Pues ráyala o tritúrala. En fin, adapta la receta a tus gustos. Todo esto lo digo porque muchas veces me preguntáis, ¿puedo ponerle esto en vez de lo otro? Sí, puedes ponérselo. ¿Va a ser igual? No, pero si a ti te gusta, está perfecto. Bueno, pues aquí tengo 2 aguacates pelados y los voy a machacar. Aún están un poquito verdes y cuesta hacerlo, pero bueno, no importa, al final se machacan y el guacamole estará riquísimo. Y perdonad el meneo de la mesa, pero es un apaño casero con una mesa bajita de Ikea y 4 patas, así que demasiado que me está aguantando. Bueno, pues una vez tengamos el aguacate machacado, lo vamos a poner en un bol. Añadimos un poco de zumo de limón. Lo suyo es zumo de lima, pero yo tenía limones. Mezclamos bien para que el aguacate se impregne y no se ponga negro. Y lo reservamos. Ahora vamos a picar un tomate. Lo cortamos por la mitad y le quitamos el pedúnculo. Y lo cortamos en trozos pequeños. Para ello, cada mitad la voy a cortar en rodajas y luego ya haré los cuadraditos. Es un tomate muy grande para el guacamole, ¿no? Voy a usar solo la mitad, amiga. La otra mitad la voy a utilizar en un pico de gallo. Ah, vale. Me he vuelto a adelantar, ¿verdad? Sí, un poco. Lo iba a decir después, pero bueno, no importa. Bueno, lo que os decía, ¿veis? Hemos cortado en rodajas y luego ahora hacemos tiras y ahora los cuadraditos. Así nos aseguramos de que el tomate quede bien picado. Pues una vez lo tengamos picado, como hemos dicho antes, apartamos la mitad para el guacamole y la otra mitad la ponemos en un cuenco aparte para hacer un pico de gallo. Que hoy sí que veremos cómo se hace, ya que en el último menú os enviaba a un vídeo en el que os decía que os enseñaba a hacerlo, pero luego me di cuenta de que no era así. Así que hoy sí que vamos a hacer un pico de gallo. Ya veréis qué fácil es. Bueno, pues como veis, ahora estamos picando una cebolla también en trozos muy pequeñitos. Es importante que estas verduras las cortemos bien chiquititas porque tanto el guacamole como el pico de gallo son aliños que van a acompañar a los platos que vamos a comer hoy. Pues con la cebolla hacemos lo mismo. La mitad va a ir para el pico de gallo y la otra mitad va para el guacamole. Los ingredientes del guacamole ya los tengo, así que lo vamos a aliñar. Una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva. Y mirad, yo le voy a poner un poquito de esto. Se llama Tajín, que es una mezcla de chiles y zumo de lima deshidratado, que he comprado en Carrefour. Sé que el guacamole no lo lleva, pero a mí es que me encanta el toque que le da. Así que voy a ponerle un poquito. Un poco de cilantro fresco picado, que yo lo tengo congelado. Y mezclamos muy bien. Limpiamos un poco el bol para que quede presentable y listo, a la nevera hasta la hora de comer. Vamos a terminar de hacer el pico de gallo con medio pimiento que vamos a picar también en trozos pequeñitos. Estoy pensando, Luz, que se habrán ido todos a ver el vídeo al que les mandabas para que vieran la receta del pico de gallo y se quedarían todos con cara de haba al ver que no lo explicabas.
Pues sí, amiga, la verdad es que yo pensaba que en ese vídeo había explicado cómo se hacía el pico de gallo, pero luego me di cuenta de que no era así. Así que ya me perdonaréis todos los que fuisteis a verlo y os quedasteis con las ganas. Pero bueno, en este vídeo sí que lo vamos a ver. Pues nada, añadimos el pimiento al bol junto con la cebolla y el tomate y ya podemos aliñar. Para que veáis que es súper fácil. Un poquito de cilantro fresco, una pizca de sal y el zumo de un limón o una lima. Cantidad al gusto, a mí me gusta que esté un poquito fuertecito de limón. Y mirad, si ponéis la mano debajo, todas las pipas se quedan ahí y no caen en el plato. Ponemos ahora un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra, como unas 2 cucharadas más o menos. Mezclamos. Pues ya lo tenemos, para que veáis que es súper fácil. Pues estas dos cosas nos van a servir para las dos recetas de hoy. Pues vamos ya a cocinar el pollo. Lo haremos a la plancha, sin necesidad de aceite, un par de minutos por cada lado, hasta que esté bien cocinado. Y echamos toda la salsa, que no se quede nada en el bol. Se harán rápidamente porque son filetitos finos. Y cuando ya los tengamos hechos, los vamos a cortar en trozos pequeños. Vamos ya a preparar los nachos. En un plato que puedas llevar al horno, en casi cualquiera puedes, vamos a poner una pequeña cantidad de nachos de maíz. Ponemos un poco de los frijoles repartidos por los nachos, queso rallado, el que más te guste, y la mitad del pollo. Más nachos, más frijoles, más queso y el resto del pollo. Y lo vamos a llevar al horno a 200 grados hasta que el queso se funda. Tardará unos 2 o 3 minutos. Cuando el queso se haya fundido, ponemos un poco de guacamole en lo alto. Repartimos un poco del pico de gallo. Y a comer, cuidado que el plato quema. Ahora vamos a preparar unas quesadillas. Lo dicho, las puedes rellenar de lo que quieras. Las que más se ven por España son las de jamón y queso, pero yo las voy a hacer de carne picada y frijoles para aprovechar los que ya tenía. Pues en una sartén con aceite de oliva estamos dorando un diente de ajo y media cebolla muy picaditos. Cuando la cebolla esté bien pochadita y comience a dorarse, vamos a añadir 200 gramos de carne picada de ternera. La sartén la tenemos a fuego bien fuerte porque queremos que la carne se dore, no que se cueza. Una pizca de sal y vamos cocinando hasta que quede completamente suelta y haya cambiado toda de color. ¿Y de qué iban rellenas la que probaste en el Órale Compadre? Esas que te gustaron tanto, Luz. Ay amiga, eran de carne y no sé qué salsa llevaban, pero de verdad que estaban súper ricas. En cuanto averigüe de qué eran, las recreo aquí en el canal. Bueno, la carne ya la tenemos bien cocinada y acabamos de añadir media taza de frijoles. Mezclamos e igual que antes machacamos un poquito. Añadimos 2 o 3 cucharadas del adobo que hicimos antes. Mezclamos muy bien. Y ya tenemos listo el relleno. ¿Has visto qué fácil, vocecilla? Pues sí, qué poquitas cosas lleva. Claro, las puedes rellenar de lo que quieras. Sobre una tortilla de trigo vamos a poner un poco de queso rallado, solo en la mitad. Añadimos la carne. Y cerramos doblando la tortilla. Haremos una quesadilla por comensal, en mi caso 4. Y cuando las tengamos todas, las vamos a tostar sobre una plancha o en una sartén. Estas planchas, la ventaja que tienen es que puedes tostarlas todas a la vez y además se calientan muy rápido.
Las tostamos por un lado y les damos la vuelta. A mí se me tostaron un poco más de la cuenta, pero bueno, no pasa nada porque no llegaron a quemarse. Y aquí las tenemos, mirad cómo quedan por dentro. De verdad que estaban buenísimas y acompañadas del guacamole y del pico de gallo, mucho más. Pues a disfrutar. Un menú perfecto para compartir en una comida o en una cena informal con la familia o con amigos. Esto y una cervecita bien fría es lo más. Y ahora cuéntame, ¿a ti te gusta la comida mexicana? Dime en comentarios qué platos de qué sitios te gustaría ver en el canal. Déjamelo apuntado y yo intentaré recrearlo en el canal adaptándolo a los ingredientes que encontramos en el supermercado. Y yo me despido por hoy deseando que te haya gustado. Y si puedes, compártelo porque así me ayudas a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. ¡Mua! ¡Chao!